Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani. Gracias por estar en otro video de moda. Chicas, si estás en busca de blusas elegantes o blusas que puedes utilizar toda tu vida, blusas que vas a tener muchos años en el armario y principalmente, que claro, este es un canal de moda y hablamos de las tendencias otoño-invierno 2024-25, son blusas que están muy en tendencia y a la moda. Quédate hasta el final del video porque tengo varias que te van a encantar y tengo para todos los gustos. Así que si quieres ser elegante, clásica, moderna y en tendencia, vamos a ver las blusas que toda mujer debe de tener. Comencemos por una de las más grandes tendencias que ya estamos arrastrando desde la primavera-verano y que es una de las blusas más elegantes que podemos tener por su versatilidad, y esas son las blusas que son off-shoulder, es decir, que tienen los hombros al descubierto, que son strapless y que son muy versátiles. Obviamente, si vives en un país cálido, por ejemplo, aquí todavía no hace tanto frío, pero si estás buscando blusas para el otoño-invierno o inclusive para el otoño, vas a poder encontrar varios largos de manga, sin manga, media manga, 3/4 y manga completa. Claro, estamos hablando de las blusas que tengan algún tipo de tejido y sean strapless. ¿Por qué son tan versátiles? Uno, porque principalmente si la escoges en un textil que estire, vas a poder utilizarlas, por ejemplo, con cualquier tipo de pantalón ancho, falda amplia, porque te va a acorpar y también te permite ver tus huesos, que eso es algo sumamente elegante, y también las puedes accesorizar, es decir, son ideales para llevar los accesorios en tendencia, los accesorios de moda, o si estás buscando un look clásico, pues un collar clásico de perlas, una cadena muy delgadita de oro o simulando oro, lo cualquiera que sea tu presupuesto, es ideal. Son súper versátiles, son sexys y son una buena base para utilizarla por debajo de un blazer, de una chaqueta. La verdad es que son muy versátiles. También las vas a poder encontrar en manga larga más oscuras, como por ejemplo esta de Lily Silk, que es un básico de armario, ha viajado conmigo. Es algo que nunca se va a ir de mi armario porque es clásica, es elegante, su calidad es fenomenal. Yo siempre apuesto con cierto tipo de blusas para toda la vida y blusas elegantes a que tengan buena calidad, y más si es, por ejemplo, un tejido. A mí los tejidos en lo personal me gustan mucho porque no pasan de moda. Y claro, puedes encontrar el color que a ti te gusta. Por ejemplo, yo esta en azul marino, que me encanta hacer combinaciones con tinto, que es un color de moda ahorita, o igual todo el total look azul marino. La verdad es que son súper versátiles y muy elegantes. Enseñar, ya saben, hombritos, muy elegante. Si me estás viendo en lugares que hace mucho más frío, todos los países que estamos cambiando al invierno, bueno, una de las grandes tendencias y blusas elegantes y blusas de moda son las estilo suéter, también off-shoulder. Es decir, que tengan esta parte bastante ancha, bastante cubridora, que te llegue casi a los codos y no tiene que ser tampoco tan pegado porque es un suéter blusa. Es decir, no te vas a poner absolutamente nada abajo, simplemente tus hombros van a salir a relucir. La puedes combinar en algo casual chic, como son jeans, o puedes utilizar, por ejemplo, pantalones un poquito más pegados. Son ideales para ocultar la cadera, para verte más delgada, inclusive si quieres verte más alta. Me parece que esta tendencia a utilizar blusa suéter es ideal porque es como un 2 en 1. Hablemos de los detalles, chicas. Pedrería en tejidos, en cashmere, tejido de lana, en todo tipo de tejidos vamos a ver algún tipo de pedrería, pero es una pedrería muy singular. No es cualquier tipo de pedrería. Quiero que vean que solamente va alrededor del cuello, es poquita, es delicada. Todavía está como muy indicado el lujo silencioso, la moda clásica, un estilo muy preppy, muy estilo, ya saben, Tommy Hilfiger, ya saben, esos looks un poquito Lacoste, un poquito que son elegantes, delicados, con un toque de moda. Y bueno, todo lo veremos siempre o casi siempre en tejidos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el suéter blusa y es una de las grandes tendencias, que vas calientita, ya tu blusa es el suéter y hace la tercera capa como si fuera la blusa principal.
Esto obviamente lo vamos a poder encontrar durante toda la temporada en distintas mangas y me parece ideal para ese look clásico, elegante, o si estás buscando un outfit para toda la vida. Creo que estas blusas van y vienen. Si hay veces que este tipo de pedrería no la vemos tanto, regresan. Así que no te deshagas de ella. Hablemos de la camisa. La camisa siempre les digo que es la base de todos los outfits. Ahora la veremos con algunos detalles un poquito más femeninos, como holanes. En este caso vemos un micro holán que define mucho el área del cuello. Esta blusa en lo particular me gusta porque se puede desabotonar y puedes hacer el cuello o el escote tan largo como tú quieras. Esto lo vamos a ver tanto en algodones, sedas, satines, chifones, blusas que puedan tener, ya saben, holanes, porque tenemos también la tendencia bohemia, que es un toque bohemio. Ahora, claro, mientras más delicado sea el acento o la tendencia de los holanes, más años va a permanecer en tu armario, porque mientras más exagerada sea, pues se vive un momento de moda y no algo para toda la vida. Acuérdense que el lujo está en los detalles, y cuando es un detalle pequeño, pues prevalece. Son blusas para toda la vida o camisas para toda la vida. Ojo, esto también tendría su variante, que sería la camisa de seda de toda la vida, que siempre va a ir bien y va a servirte año con año. Hablemos de las transparencias, chicas, otra gran tendencia, otra blusa muy elegante. Yo esta ya la tengo de hace varios años. Yo sabía que iba a regresar, así que no me deshice de ella y creo que estaba en lo cierto porque es tinta, tiene transparencias, tiene un ligero cut out en esta parte que es muy sutil y la verdad es una blusa para toda la vida. Me parece que la puedo volver a guardar, esperar unos años y va a volver a ser tendencia de alguna manera u otra. Lo que sí es que las transparencias tienen que estar muy bien indicadas para que no se vean vulgares. Si quieres verte elegante, las transparencias en las mangas son bastante favorecedoras porque no estás enseñando de más. Siempre es como un look sexy, pero bastante sutil y bastante elegante. Las puedes combinar para cualquier evento. Hablemos de las blusas con lazo, es decir, con moño, blusas femeninas lisas o estampadas. Yo les recomiendo lisas. Yo ahorita a la mano tenía esta que es estampada, pero la verdad es que si tienes una lisa te va a durar mucho más tiempo. Pronto les voy a enseñar unas que me están por llegar, no alcanzaron a llegar, pero bueno, la idea de estos es que te hagas el moño o inclusive que le enrolles todo. O que dejes, por ejemplo, los lazos también abajo sin amarrar, como si fuera una especie de corbata, porque también está esa tendencia boyish, como un poquito desenfadada, pero a la vez tenemos lo femenino. La realidad es que este tipo de blusas van y vienen también, entonces es algo que puedes tener toda la vida en tu armario y se va a ver bien en cierto momento. Ahorita pues gran tendencia, lo veremos mucho, son prendas que se van a llevar este otoño-invierno 2024, inclusive en el 2025, ya estamos viendo todos los desfiles del año que entra, de primavera-verano, lo estamos viendo en mis otras redes y bueno, les adelanto, háganse de su blusa porque verdaderamente les va a funcionar. Una buena blusa eleva el look de cualquier pantalón. Hablemos del peplum o de la tendencia bohemia chic, que en este caso les estoy enseñando una blusa que también ya tengo desde hace mucho tiempo, donde veremos encajes. Encajes lo veremos mucho, aplicaciones también, y tenemos ese ligero peplum que habla de una tendencia más bohemia, más relajada, pero siempre elegante. Creo que cuando podemos encontrar un buen encaje, un lindo peplum, que sea discreto, que no sea muy parado, que caiga, que tenga fluidez, vamos a encontrarnos con una blusa elegante. En este caso tiene algo de transparencias, tiene aquí otro tipo de transparencia con hilaza y bueno, son blusas que también si las guardas las vas a tener toda tu vida y te van a funcionar
prácticamente después de ciertas temporadas porque la moda es cíclica y siempre regresa. Así que otra de las grandes tendencias, como en el desfile que vimos de Chloé, muy vaporosas, muy holanudas, ya saben, con muchos solanes, transparencias, largos. Y bueno, lo largo lo decides tú dependiendo de tu estatura, pero es una gran tendencia y es una blusa elegante que te va a funcionar para muchos eventos. Y la última tendencia son las blusas que tengan algún estilo de cuello, como la que traigo ahorita, que te definan. Es decir, los cuellos serán muy importantes esta temporada y si quieres vestir elegante, yo creo que es algo que toda la vida se ha visto dentro de un armario elegante, pues son los cuellos, ¿no? Cuellos en este caso que abrazan, que te hacen ver como si tuvieras un pañuelo encima, una sobreprenda, o que tuvieras un echarpe por la parte de arriba, que es de la misma tela, o que te hiciera pensar que tuvieras una prenda arriba de otra. Ya saben, esta tendencia que les hablé de abrazar, y eso se verá mucho en los cuellos, por eso veremos grandes cuellos. Búsquense una blusa o fíjense si tienen en su armario para que no gasten algo como lo que yo ya tengo. Esta no es de esta temporada. Las asimetrías siguen, los cutouts siguen, pero un poquito más ligeros, así que pueden encontrar algo que les favorezca y que, ojo, lo más importante, resaltan el rostro porque son un lindísimo marco. Chicas, estas son las blusas más elegantes o las únicas blusas elegantes que vamos a ver esta temporada. Obviamente después, ya para fines de año, veremos algo de brillos y plumitas y ya saben, este tipo de cosas, pero les haré otro video un poquito más adelante. Así que chicas, vayamos aprovechando lo que ya tenemos en casa. Si tienen algo que les llama la atención, que dicen, yo por ahí tengo una blusa, pues aprovéchenlas. Muchas gracias por su like, muchas gracias por su comentario. Avísenme si les gusta este tipo de videos, si quieren algo similar, pónganmelo en la cajita. Y obviamente vayan a ver qué es lo que tienen por ahí. Gracias por suscribirse, me llamo Dani. Gracias por su like y obviamente cuídense mucho, las quiero y nos vemos martes, jueves y domingos. Un besote. Chao, chao.